Estamos en nuestro estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, hablando de la revelación que fue dada por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Ya hemos hablado de 2 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. Que este fue un mensaje directamente de nuestro Dios a estas 7 iglesias de Asia que simbolizan también la iglesia de Cristo. Es un mensaje no solamente para ellos, sino para nosotros por siempre. Hablábamos de que en este mensaje que el Señor le da a las iglesias, había una estructura del mensaje. El mensaje tenía una composición de 7 elementos. Primero da una descripción de sí mismo. Segundo, daba un elogio, una felicitación por las cosas que están haciendo bien en cada iglesia. Tercero, el Señor da una reprensión, un regaño por las cosas que están mal, que no le agradan. Luego da una corrección, una manera de cómo ellos deben solucionar el problema que está presentando la iglesia. Y luego de ello, pues hay una promesa. Esos son los 5 elementos de cada mensaje a las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias. Vamos a situarnos entonces en nuestra iglesia de hoy, en nuestro estudio de hoy. Las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Y empezamos entonces con la descripción. Vamos a mirar versículo por versículo. Una descripción que el Señor Jesucristo da de sí mismo cuando está dando el mensaje a la iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y aclaramos que cuando dice al ángel está hablando del mensajero o la persona encargada o en responsabilidad o en autoridad de esa iglesia. Escribe al mensajero o al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y aquí se está describiendo el Señor Jesús, es como su sello. Siempre dice, el que está hablando esto es el siguiente, y le dice, por lo menos a la iglesia de Pérgamo: escribe a la iglesia de Pérgamo y diles, el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Y esto es una referencia que hace el Señor mostrando a su iglesia su autoridad y su poder a través de su palabra. Recuerde que esta referencia la habíamos visto en Apocalipsis 1, versículo 16, donde el apóstol Juan dice que vio al Señor Jesucristo que tenía en su diestra 7 estrellas. Recuerden que las 7 estrellas eran los 7 mensajeros. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Así que esa espada aguda de 2 filos nos está hablando que es algo que sale de su boca. Y por supuesto, esto está haciendo referencia a la palabra suya, que es una espada que penetra, es de 2 filos. Vemos en la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, una referencia a esta descripción que hace el Señor Jesucristo de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra está viva, no es un libro más, es una palabra viva y eficaz, o sea, útil, que sirve, que funciona. Y la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Aquí está la espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aquí está presentándose el Señor y dice: yo soy el que tengo la espada de 2 filos, el que tengo la palabra que rige las iglesias, la palabra que trae dirección, la palabra que penetra. ¿Cuántos sabemos que la Biblia penetra? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, sentimos que está penetrando en lo más profundo de nuestro ser, y dice que tiene autoridad, que es cortante,
¿verdad? Que tiene poder. Esa es la palabra. Así que el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la palabra, como el que tiene la espada de dos filos, la palabra que penetra, que corta, que es viva, que es eficaz. Luego, notamos en el versículo siguiente de nuestro estudio de la iglesia de Pérgamo que viene el Señor con el elogio. El Señor muestra lo que le agrada. Y aquí en este versículo, que es un versículo con mucha información, dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y esto es lo que a él le agrada. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero note lo que empieza diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y le está el Señor hablando acerca de lo que él conoce, la situación que enfrenta la iglesia y lo que él admira de ellos. Dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué el Señor Jesús les está diciendo eso? Quiero que consideremos algunos aspectos históricos que necesitamos conocer para entender por qué el Señor les está diciendo: yo sé dónde moran. Pérgamo, dice la información que tenemos de esta ciudad, era una ciudad moderna, centro de la cultura griega y la educación. Tenía una de las mejores bibliotecas, la mejor educación en la ciudad. Y esta ciudad era centro de idolatría tremendo. Tenía 4 sectas de idolatría impresionantes. Había una adoración al dios Zeus, una adoración a Dionisio, una adoración a Esculapio y una adoración a Atena y a Demeter. O sea, era una cueva de idolatría tremenda. Según los datos históricos, entrando a la ciudad de Pérgamo, había un altar de 70 metros en alto dedicado a Zeus. Y había un culto muy famoso en aquel entonces a Esculapio, que era el dios de la medicina. Nosotros conocemos algo un poquito porque estamos muy relacionados o conocemos el símbolo. Se los voy a mostrar. Este es el símbolo de Esculapio, una vara con una serpiente alrededor. Este es el símbolo de Esculapio. Aquí está. Aquí es como se veía en la antigüedad. Y hasta el día de hoy es el símbolo de la medicina. Hasta el día de hoy, fíjate qué tremendo la influencia griega y toda esa influencia pagana que dieron símbolos como este, el símbolo de la medicina. Pero originalmente era el culto a Esculapio, el cual creían allí en esta ciudad que utilizaba las serpientes para sanar, y por eso el símbolo de la serpiente en la vara. Y la gente iba de todas las ciudades, de todos los lugares del imperio, iban a ser sanadas supuestamente por Esculapio al templo. Habían serpientes que habían sido domadas y que la gente quería que los tocaran para recibir sanidad. Una idolatría tremendo. Era un lugar donde el enemigo estaba entronado a través del culto, como les mencionaba, de Zeus, la estatua aquella gigante, el culto a Esculapio, la perversidad que había en las creencias de la gente en aquel entonces, toda la adoración a Atenas. O sea, la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Y cuando el Señor se dirige a la iglesia que está allí, le dice: yo conozco dónde moras,
donde tiene su trono Satanás, porque detrás de esa adoración a Esculapio, detrás de esa adoración a Zeus, detrás de esa adoración a Atenas, a Dionisio, a todos esos dioses paganos, esa perversidad, estaba el enemigo, cautivando las almas y ejerciendo una gran oposición a la iglesia del Señor. Pero el Señor dice, sé dónde vives. Ahora, imagínese usted uno hacer parte de la iglesia o tener una iglesia en medio de un lugar entregado a tremendo paganismo, a serpientes, a cosas extrañas, cultos perversos. Y el Señor empieza a hablarles y a decirles, yo conozco dónde ustedes viven, donde el enemigo está entronado. Y me agrada, leamos el versículo, de que a pesar de que estás en ese lugar de idolatría, en ese lugar terrible, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Wow, eso es lo que él admira de la iglesia. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y muestra que ni siquiera aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, un cristiano que fue muerto, fue asesinado por causa de su fe, aquí lo muestran como un mártir creyente, fue asesinado en esa ciudad donde mora Satanás, pero a pesar de eso, a pesar de la idolatría, del culto pagano, a pesar de la influencia malvada que había, de que estuvieran matando a los cristianos, ellos retenían el nombre de Dios y no habían negado la fe. Wow, era una iglesia donde el Señor estaba destacando la firmeza espiritual, que a pesar de toda la influencia pagana, a pesar del ambiente espiritual que los rodeaba, a pesar de las ideologías y de toda esta corriente en la que ellos estaban sumergidos, ellos estaban luchando en contra de la corriente. No se dejaban arrastrar por la idolatría, por el pecado, por la cultura, sino que permanecían firmes en sus convicciones. Hoy en día, pues tú y yo quizás no estaremos habitando en una ciudad con tal paganismo, pero la presión que tenemos puede ser inclusive más fuerte hoy. Porque a pesar de que no vemos estos cultos extraños, estamos llenos de ideologías que se han levantado. Hoy en día hay una corriente ideológica tenaz de la familia, del homosexualismo, del lesbianismo, del machismo, del feminismo, de la ideología de género, de tantas cosas que pueden venir para ahogar la palabra, para que nosotros seamos confundidos, pero el Señor admira la iglesia, que no importa el paganismo, la cultura, las ideologías, lo que diga el mundo, lo que digan los gobiernos, lo que diga la gente, permanece firme en la palabra. Has retenido mi nombre y no has negado tu fe. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora, esto nos muestra entonces la estructura del mensaje hasta el momento. Primero, se identifica al Señor Jesús. Yo soy el que tiene la espada de dos filos, la palabra. Dos, da un elogio. Admiro, me agrado de que a pesar de que ustedes están rodeados y están morando donde literalmente Satanás tiene su trono, ustedes retienen mi nombre, no han negado mi fe, son firmes en la fe y me gusta eso. Pero luego de esto, el Señor empieza con una reprensión. Empieza el Señor con una crítica, con una censura. El Señor empieza a mostrar lo que no le gusta de la iglesia de Pérgamo. Y obviamente es un mensaje que es para ellos y para nosotros también en este tiempo. Fíjese usted,
en la reprensión que da el Señor Jesús. Ahí está, aquí está. En Apocalipsis 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso es lo que el Señor no le agrada. Que tienes ahí, o sea, dentro de la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Ojo, doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, note que el Señor está muy desagradado porque hay una enseñanza, doctrina de Balaam, que está trayendo tropiezo en la iglesia y que tiene que ver con la idolatría y con la fornicación dentro del culto, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Vamos a mirar este versículo en otra versión. Dice, sin embargo, hay algo que no me gusta, lo que no le gusta al Señor, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo. Aquí no habla de doctrina, habla de mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar, hacer pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Miremos otra traducción. Esta es la traducción del lenguaje sencillo. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras. Ojo con esta palabra. En la versión Reina Valera dice que tienes ahí, en esta versión me gusta mucho, dice toleras. Es decir, que en la iglesia estaba esto y lo estaban permitiendo. A los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos en el pueblo, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces, note usted que estamos hablando de tropiezos, de ídolos, de inmoralidades sexuales. Ahora, después dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, fíjense que hasta este momento nos estamos dando cuenta que hay dos cosas que están trayendo gran perjuicio a la iglesia, que el Señor está desagradado totalmente. Y tiene que ver con dos cosas que el Señor llama. Uno, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Doctrina de Balaam, doctrina de los nicolaitas. Esa palabra doctrina en otras versiones aparece como ejemplo, enseñanza o espíritu de Balaam. Cuando nosotros estamos hablando de Balaam, pues estoy seguro que hay personas que están familiarizadas con la historia, que conocen un poquito la Biblia, porque esto es algo que está en la Biblia, en el libro de Números capítulo 22, 23, 24. Usted, si no conoce la historia, lo puede leer allí. Obviamente también sé que hay personas que nos ven nuevas, que no tienen ni idea de qué es Balaam. Pero la mayoría de los cristianos, cuando se nos habla de Balaam, nos recordamos de el hombre al que le habló una burra, que el Señor usó un animal para darle un mensaje, porque estaba enceguecido. Balaam nos muestra la Biblia que el principal problema que tuvo fue un problema de codicia. Balaam era un hombre que se enamoró del dinero, se enamoró de un premio que le ofrecieron. Balaam representa a esa persona que se deja seducir por el dinero. Y ojo, porque este es un mensaje para la iglesia de hoy, alerta, ojo. La historia bíblica, para resumir 2 o 3 capítulos que habla la Biblia sobre Balaam,
nos muestra que Balaam inicialmente era un vidente, así se le llamaban en aquel entonces, o un profeta, y que Dios lo usaba para traer dirección al pueblo. Se levantó un hombre perverso llamado Balac, diferente, ¿no? Balaam, Balac. Suenan parecido, pero son dos personajes diferentes. Balac, que era enemigo del pueblo de Dios, un rey, y manda a llamar al profeta y le dice, yo necesito que tú me hagas un favor. Necesito que maldigas al pueblo de Dios, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y si tú maldices a este pueblo, posiblemente yo podré vencerlo en la batalla con facilidad. Y si tú lo maldices, yo te voy a dar buen tesoro, te voy a dar un premio, te voy a dar plata, te voy a dar oro, te voy a dar riquezas, te voy a dar algo que tú necesitas. Obviamente Balaam se llenó de codicia en su corazón, empezó una lucha porque era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había bendecido y un hombre que le está ofreciendo dinero para maldecir al pueblo. Entonces al principio dice, no puedo, yo no puedo hacer esto, pero el hombre le dice, ven que sí, que te voy a dar, que te voy a dar, que te voy a dar. Y total, la Biblia termina diciendo de que Balaam se prostituyó. O sea, vendió sus dones, puso sus dones, su llamado, el don de profecía, lo alquiló, se vendió, se prostituyó por el dinero para maldecir al pueblo de Dios. Eso está, fíjate, este versículo impresionante que está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 4. Porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Wow, alquilaron. A mí esa palabra me parece muy fuerte, porque ¿qué es alquilar? Alquilar es pagar dinero a alguien para que le preste un servicio. Alquilar, yo alquilo una casa, pago dinero para utilizar el servicio de esta vivienda. Alquilo a una persona. Y aquí nos está mostrando a un siervo de Dios que se está alquilando. O sea, esto es una cosa terrible. Lamentablemente, esto se ha metido en la iglesia hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que se dicen siervos de Dios, pero vaya usted a mirar cuánto cobran por el alquiler de sus servicios. O vaya usted traiga al cantante cristiano X o aquel, a ver si usted le dice, necesitamos que venga aquí a cantarle al Señor, queremos tenerlo aquí que nos predique la palabra. A ver qué le dice hoy en día. Sí, yo voy, pero tienes que pagar tantos miles de dólares, tienes que darme un hotel, tantas estrellas. Y hoy en día, lamentablemente, estamos entrando en el error de Balaam. Alquilarnos, vendernos, prostituir los dones, el llamado, los milagros, vender los milagros de Dios. Hoy en día hasta te venden los milagros de Dios. Y todo eso es la doctrina de Balaam, un hombre que se prostituyó, que se alquiló porque se enamoró del dinero. Y esto no solamente lo vemos allí en el libro de Números, sino que el Nuevo Testamento nos da algunas referencias. El libro de Judas 1:11 dice, pobre gente, se portan como Caín, que es un perverso, el primer perverso de la Biblia, y por el afán de ganar dinero, cometen el mismo error que cometió Balaam. O sea que nos muestra a Balaam como un hombre que tenía afán por ganar dinero y que hizo cosas erróneas. Mire cómo lo dice esta versión. Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam. Desviarse por dinero.
Y el apóstol Pedro también escribió sobre Balaam. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio y obviamente eso estaba relacionado con dinero de la maldad. Pero nos habla de alguien que se extravía, que se desvía por ganar dinero. Así que ojo, que tú piensas, ese es un mensaje para otra iglesia en otros tiempos. Eso no es para mí, pero ojo que sí. El Señor está hablando de un problema que muchas veces se puede meter en la iglesia y es la doctrina, el ejemplo, la enseñanza o el espíritu de Balaam. Gente que empieza a desviarse por el amor al dinero, por el amor a los bienes. Te empiezas a desviar. Ese es un problema de la iglesia. Ahora, cuando uno sigue leyendo la historia de Balaam, nos damos cuenta de que al inicio él empezó a fracasar en su intento de maldecir al pueblo de Dios. Porque cada vez que él iba a proferir una maldición o a intentarlo y se hacía sobre una cima, hacían unos altares y empezaban a invocar para traer maldición, Dios dice la Biblia que cambió la maldición en bendición. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque tenemos un Dios que cambia la maldición en bendición. Que hay personas que te quieren dañar, que hay personas que te envidian, que hay personas que quieren maldecirte, que quieren hacerte trampa, que quieren hacerte resbalar, que quieren hacerte caer, que hablan mal de ti, que murmuran, que chismean, que quieren verte caído, que quieren lo malo para ti. Y Dios lo que hace es que convierte la maldición en bendición. Levante su mano y diga conmigo, mi Dios convierte la maldición en bendición para sus hijos. Todos esos chismes, esas murmuraciones, esa oposición que has tenido, Dios la va a convertir en bendición para tu vida. Así que a más murmuración, más crítica, más maldición, más bendición va a llegar a tu vida. Ese fue lo que pasó. Entonces, Dios cambió la maldición en bendición y lo hizo por una razón. Porque el pueblo tenía una cobertura debido a su, ojo, obediencia, a su obediencia, a su obediencia. Entonces, como el pueblo estaba en obediencia, la maldición no podía llegar a ellos. Y Balaán estaba enamorado del dinero, entonces le da a Balac un secreto, algo infernal. Dice, mira, tú no vas a poder derrotarlos, sino de una forma. La clave está en que tú hagas pecar al pueblo de Dios. Si nosotros los hacemos pecar, si los hacemos caer, si los hacemos tropezar, que es como dice Apocalipsis al mensaje, que dice que Balaam enseñaba a poner tropiezo. Si nosotros los hacemos tropezar, si los hacemos caer, entonces la maldición va a llegar a ellos. Se va a quitar ese cerco de protección, la maldición va a llegar a ellos y tú podrás derrotarlos. Mira qué tremenda enseñanza esto. Míralo el enemigo como es de tremendo y como un hombre alquilado, cegado por el dinero, estaba dándole el truco, por decirlo así, el secreto para destruir al pueblo de Dios. Hazlos desobedecer a Dios, ponles tropiezo. Y entonces le dijo, vamos a hacerlos de dos maneras. Uno, vamos a incitarlos a la inmoralidad sexual, a la fornicación. Entonces le dijo a Balac, y esto tú lo puedes leer en el libro de Números, capítulo 22, 23, 24. Le dijo, entonces
trae las mujeres hermosas del pueblo y hagamos de que ellas caigan en fornicación con esas mujeres. Y en la medida de que ellos empiecen a entrar en la inmoralidad sexual, ellos van a ser seducidos a la idolatría, a adorar esos dioses paganos que ellos tenían. Entonces, efectivamente nos damos cuenta en la Biblia que eso fue lo que hizo. Trajeron inmoralidad sexual y después vino la idolatría, después vino la decadencia y después vino la derrota del pueblo de Dios. Entonces el Señor viene ahora, esto es una historia antigua del Antiguo Testamento, vieja, y ahora viene el Señor Jesucristo dando un mensaje a una iglesia y diciéndoles: yo sé ustedes dónde moran, ustedes están en medio del infierno, de la morada de Satanás. El enemigo tiene su trono en esa ciudad. Pero me parece bien de que ustedes retienen mi nombre y no han negado la fe. Pero hay gente ahí que está cometiendo el error, están siguiendo el ejemplo de Balaam. Hay gente, ustedes están tolerando dentro de la iglesia esas tres cosas. Tres cosas: el amor al dinero, la idolatría y la fornicación. La inmoralidad sexual, los ídolos y el desviarse por el amor al dinero. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo y es un mensaje para nosotros hoy, que tenemos que cuidarnos como iglesia del Señor. Tenemos que cuidarnos de desviarnos por el amor al dinero. Tú y yo necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas y no dejarnos desviar por las riquezas y mucho menos caer en el error de prostituir, de vender, de cambiar los dones, la palabra de Dios, de alquilar el servicio a Dios. Eso es una cosa desastrosa, eso es símbolo de la decadencia espiritual. Lastimosamente, eso ha entrado dentro de la iglesia y nos hemos acostumbrado a eso. Segundo, la inmoralidad sexual, el pecado sexual que lastimosamente se ha metido muy fuerte dentro de la iglesia. La fornicación, que es las relaciones sexuales entre personas que no son casadas y que la Biblia le llama pecado. El adulterio, que es cambiar a tu esposo o a tu esposa o serle infiel. Eso trae ruina. Hay una predicación completa que tenemos ahorita en YouTube, que de hecho, según nuestras estadísticas, es la que más la gente está escuchando ahora, sobre la maldición del adulterio. Es una situación, es un pecado tremendo. Y la inmoralidad sexual te destruye, te acaba y hace que tú seas derrotado espiritualmente. Tú necesitas vencer la inmoralidad sexual. Si estás en fornicación, en relación sexual prohibida, poner en orden esa área de tu vida. Si estás en adulterio, arrepentirte. Y obviamente, dentro de la fornicación, que es la palabra porneia que comprende la inmoralidad sexual, pues encontramos todo lo que la Biblia califica como inmoralidad sexual, como el homosexualismo, el lesbianismo, las aberraciones, etcétera. La inmoralidad sexual trae derrota. Eso es un mensaje para la iglesia de hoy. Hay que apartarnos de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero. Hay que apartarnos de la inmoralidad sexual. Y hay que apartarnos de la idolatría. La idolatría originalmente tenía que ver con adorar ídolos. Adorar algo que no es Dios. Otros dioses falsos. Todo lo que tú adores que no es Dios. Y obviamente si hay una persona que está adorando estatuas, que está adorando yesos, que está adorando palos, está en idolatría. Pero no solamente eso. Recordemos que idolatría es tener ídolos, adorar ídolos. Y muchas veces, aunque nosotros los cristianos ya no adoramos
estatuas, imágenes, cosas, muchas veces entramos a tener ídolos en nuestra vida, cosas que han ocupado el lugar que le corresponde solamente a Dios. Muchas veces es el dinero, muchas veces es el poder, el deseo, muchas veces es la diversión, muchas veces es algo o es alguien que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Eso es idolatría. Así que el mensaje para la iglesia de Pérgamo es un mensaje a no tolerar la codicia, la idolatría y la inmoralidad sexual, que es el espíritu de Balaam, o el ejemplo de Balaam, o la doctrina de Balaam, o la enseñanza de Balaam, que es lo que la Biblia muestra, los errores de este hombre que pueden meterse en la iglesia y destruirla. Y si el enemigo logra meter en la iglesia la codicia, la idolatría y la inmoralidad sexual, esta es una iglesia que va a fracasar, pierde poder y posiblemente pueda ser destruida. Porque es la única manera donde la maldición entra. La maldición entra. Fíjate, volvamos al texto. Apocalipsis 2:15. Leamos de nuevo el versículo 14. Por aquí está. Versículo 14, vamos a ponerlo aquí en esta versión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, o que toleras a los que retienen la doctrina o enseñanza o ejemplo de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo? A través de los ídolos y a través de la fornicación. ¿Y por qué le enseñaba eso? Por el amor al dinero, por alquilarse. Ese es el primer problema. Luego, vamos a mirar aquí en el versículo 15. Y también dice la Biblia, tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjate esto. Este es el comentario que hace la Biblia del Diario Vivir. En su comentario bíblico hace una referencia a los nicolaitas y dice que los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad pagana. Acomodar la fe para disfrutar lo pagano. Esa era la práctica de los nicolaitas. O sea, era una adaptación a lo malvado que había en lo externo. Recuerden que ellos estaban morando donde literalmente el Señor dice, Satanás tiene su trono, una ciudad llena de idolatría, de falsedad, de engaño y de pecado. Y los nicolaitas eran personas que estaban adaptándose o cambiando de alguna manera, como dice aquí, acomodando su fe para poder disfrutar de o tener la tranquilidad de practicar lo malvado, acomodar su fe. Entonces es tremendo porque pensemos en esto. Cuando tú sabes que estás haciendo algo malo, que estás practicando algo malo, tú tienes dos opciones. O te arrepientes, reconoces que eso está mal y lo desechas y lo rechazas, te apartas. O lo otro es acomodar tu fe y simplemente aceptar el pecado. Por ejemplo, tú dices, tú estás en fornicación. Tienes dos opciones, o te arrepientes o te acomodas.
Y hay gente que acomoda su fe para seguir en fornicación. No, Dios sabe. O simplemente empiezan a tener excusas. No, ese mensaje no es para ahora, eso no, la fornicación era para otro tiempo, el adulterio era para otro tiempo, o etcétera. Fíjate cómo están las cosas que hoy en día, a pesar de la referencia abierta que hace la Biblia en contra del homosexualismo, hay en muchos lugares del mundo iglesias cristianas de homosexuales. Yo las he visto en programas de televisión. Se dan piquitos todos los homosexuales ahí adentro y se saludan y dicen gloria a Dios y tienen la Biblia en la mano. Eso es ser un nicolaíta, alguien que adapta su fe, alguien que acomoda su fe para seguir disfrutando del pecado, acomodar tu fe. Entonces, obviamente, si una persona va a tomar un estilo de vida contrario, tienes que cambiar la Biblia. Porque si tú no te acomodas a lo que está en la Biblia, le toca a uno acomodar la Biblia a uno. Entonces, por ejemplo, en estas iglesias perversas dicen que no, David era un homosexual, él era homosexual con Jonathan y cosas semejantes. Y entonces tienen que adaptar, acomodar para engañarse a sí mismos. Los nicolaitas acomodan su fe para disfrutar del pecado. Y también estaba leyendo yo sobre los nicolaitas, que eran personas, la palabra nicolaita significa los que conquistan, los laicos o los que conquistan el pueblo. Y los nicolaitas también eran personas que querían tener el primer lugar dentro de la iglesia, mandar, tener superioridad sobre otros, aceptando y adaptándose a la fornicación, a la idolatría y al pecado. O sea, una cosa de más. Entonces, cuando viene el Señor, le dice a la iglesia, yo soy el que tengo la espada de dos filos que penetra y que parte el alma y el espíritu. Y yo sé dónde ustedes viven y sé que los rodea y sé que algunos de ustedes tienen la firmeza espiritual, no han negado mi nombre, permanecen en la fe, pero están permitiendo que dentro de la iglesia hayan personas con el espíritu de Balaam o la enseñanza o el ejemplo de Balaam, personas que están simplemente rindiéndose ante la desviación por el dinero, la codicia, la avaricia, que están entrando en inmoralidad sexual, que están volviéndose idólatras y están permitiendo la doctrina de los nicolaitas adentro, están adaptando su fe para disfrutar del pecado, están buscando superioridad, orgullo a través de la idolatría y del pecado. Eso es lo que está pasando en la iglesia y está muy mal y el Señor dice que está desagradado de la iglesia con eso. Y es un mensaje para nosotros hoy, a huir de las tres cosas que mencionamos de Balaam y de la adaptación al mundo. El Señor dice, conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Que es que esa palabra ya no va para hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La Biblia dice que Dios no cambia. Lo que era pecado es pecado y será pecado siempre. Dios, la palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y no podemos hacer de que la Biblia se adapte a nuestro estilo de vida. No, tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a la Biblia. No sé lo que tú estés viviendo o las excusas que te quieras meter, pero tú sabes, tú conoces la Biblia y sabes qué es pecado, qué le desagrada a Dios. Y no puedes empezar a buscar argumentos o engañarte a ti mismo para adaptar tu vida al mundo. No podemos amar al mundo, adaptarnos al mundo, amoldarnos, como dice la Biblia, no se amolden al mundo. Este mundo está lleno de cosas terribles ahora, tantas ideologías, tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios y que nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe. Ahora, luego de que el Señor da una
una censura, una crítica, el Señor trae una corrección. Le muestra a la iglesia lo que tiene que hacer. Recuerde que así va el mensaje. Identificación, luego va el elogio, luego va la crítica, lo que a Dios no le gusta, y luego va la corrección. Número 4, la corrección. La corrección está allí en el versículo siguiente. Está en el versículo 16. Dice, por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia que tiene esta problemática? Dice el Señor, arrepiéntete, pues si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra aquellos que tienen ahí la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con mi palabra de autoridad voy a traer un juicio sobre la iglesia. Arrepiéntete. El Señor habla de arrepentimiento. El arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos si estas cosas están en nuestra vida, si hay amor al dinero, codicia, avaricia, tiene que haber un arrepentimiento. Y recuerden que hemos hablado muchas veces que arrepentimiento es cambio de mente, cambio de rumbo, reconocer que estoy mal, reconocer mi pecado, reconocer que necesito cambiar. Cambiar todo lo que tiene que ver con la avaricia, la codicia. Si estás en inmoralidad sexual, Dios dice, arrepiéntete. Si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás en homosexualismo, en lesbianismo, si estás haciendo cosas desagradables que tienen que ver con tu sexualidad, que no es lícita, es tiempo de arrepentirte. Si tienes idolatría, si tienes ídolos en tu corazón, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete. Este es el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Si estás acomodando tu fe, estás adaptándote al mundo, arrepiéntete. Porque si no lo haces, yo vendré con la espada de mi boca y voy a juzgar tu vida. Eso lo dice el Señor. Es un mensaje fuerte, ¿eh? Estos mensajes a la iglesia, recuerden que estos mensajes eran mensajes de confrontación. Y hay veces nos gustan mucho los mensajes de ánimo, ¿verdad? De motivación. Pero realmente lo que tú y yo necesitamos es una confrontación, porque la confrontación nos lleva a nosotros a el arrepentimiento. Entonces ahí está la descripción, está el elogio, está la reprensión y está la corrección, ¿verdad? Descripción, espada de dos filos. Reprensión, doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas. Corrección, debes arrepentirte. Y número 5 y último, recuerden que el Señor siempre terminaba cada mensaje a las iglesias del Apocalipsis con una promesa, una promesa. La promesa, que es una promesa muy hermosa, está allí en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué tremendo esto, ¿verdad? Note que la promesa siempre empieza con al que venciere, al que venciere, al que venciere. A la iglesia de Éfeso les dijo al que venciere. A la iglesia de Esmirna, el Señor les dijo al que venciere. A la iglesia de Pérgamo, al que venciere. Pero al que venciere, ¿qué?
al que venciere aquellas cosas que el Señor está mostrando en su mensaje. Entonces, a la iglesia de Éfeso les dijo, al que venciere el desamor, has dejado tu primer amor, al que venciere el desamor. A la iglesia de Esmirna, al que venciere la tribulación y la persecución. Y había la promesa. Y ahora le dice a esta iglesia de Pérgamo, ¿al que venciere qué? Al que venciere la avaricia, la codicia, al que venciere la idolatría, al que venciere la inmoralidad sexual, al que venciere la adaptación al mundo, al que venciere estas cosas, les da una promesa. Cuando tú y yo vencemos algo, siempre vamos a entender y vamos a estar seguros de que va a venir una recompensa de parte de Dios. Y el Señor dice en este caso al que venciere. Si tú vences la fornicación, si tú vences la inmoralidad sexual, si vences esta codicia, vences la adaptación al mundo, yo te voy a dar, y dice, el maná escondido. Y recuerden que el maná es una señal de provisión de Dios. El maná fue el pan que descendió del cielo. Literalmente significa ¿qué es eso? Maná significa ¿qué es eso? Porque eso fue lo que dijeron los hijos de Israel cuando lo vieron caer del cielo, que era como un menudo rocío que caía. Dijeron, ¿qué es eso? Así se quedó maná. Pero el maná representaba el pan, la provisión. Por mucho tiempo guardaron en una especie de botella eso en el arca, pero el arca desapareció ese maná, el maná escondido. Y el Señor ahora dice, al que venciere estas cosas, yo le daré el maná escondido, es decir, la provisión del cielo, el pan del cielo. Cristo es el pan del cielo. Cristo es el verdadero maná. Al que venciere tendrá la provisión del cielo. 2. Dice, y les daré una piedrecita blanca con su nombre escrita, con un nombre nuevo, dice ahí. Una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estaba mirando sobre esto que en aquel entonces a los conquistadores de los juegos públicos se les daba, dice allí, una piedrecita blanca con un nombre, con su nombre escrito en ella como una insignia. Así como hoy en día a las personas se les da una placa, ¿verdad? Hoy en día vemos muchas personas que se les da como reconocimiento una placa y en la placa pues está el nombre. Inclusive yo he recibido placas así en vidrio, algunas en mármol, donde dice reconocimiento a la labor de tal persona, se le daba una placa. Dice que en aquellos tiempos a los ganadores de algunas competencias se les daba una piedra blanca con su nombre y era como decir un recordatorio, una premiación, una insignia para ellos. Y así como en el otro mensaje que veíamos que el Señor les prometía una corona, aquí les está prometiendo el premio de esa piedra blanca de reconocimiento con un nombre nuevo. Lo más importante no es la placa, lo más importante es el nombre nuevo que el Señor tiene para los que venzan. Y ya sabemos que hay cosas hay que vencer. Ahora, un nombre nuevo. Tú sabes que en la Biblia hay muchas personas a las que Dios les cambió el nombre. Dios le dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, usurpador lo habían puesto sus padres. Ahora te llamarás Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Eres un Israel. Ya no te llamarás más Simón,
le dijo, sino que te llamaré Pedro. Y lo puso roca a Pedro. A Juan, a Jacobo los puso los hijos del trueno. Usted se da cuenta que en la Biblia nos muestra que muchas veces Dios le cambió el nombre a las personas y les dio un nombre nuevo. Ya no te llamarás más Abraham, que significaba padre enaltecido. Ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. Ya no se llamará tu esposa Saraí, sino que se llamará Sara. Y vemos que en la Biblia muchas personas Dios les cambió el nombre. Y esto nos muestra que a nosotros nuestros padres nos dieron un nombre y así nos conocen en la tierra. Nuestros padres nos dieron un nombre. A mí me pusieron Johan. Me pusieron Johan por un jugador de fútbol que había en aquel entonces, en aquella época cuando yo nací. Jugador famoso, Johan Cruyff. Y me le pusieron Johan por eso. A otros le pusieron algún nombre por una reina o por una actriz o por su abuela. Y nuestros padres nos pusieron un nombre, pero la Biblia nos muestra que a los que podamos vencer, Dios nos va a dar un nombre nuevo. Un nombre que Dios nos dará a nosotros en el cielo, a los vencedores. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Y cuando Dios le dio un nombre nuevo a una persona, note usted en la Biblia que su vida cambió para siempre. No fueron los mismos cuando Dios les cambió el nombre. Eso nos habla de cambio. Y Dios dice, yo te voy a dar un nombre nuevo, cambio a los que venzan. El maná escondido, la provisión de Dios, el pan del cielo, una placa de reconocimiento, una piedra blanca con un nombre nuevo, una nueva identidad, una identidad de Dios, una identidad del cielo. ¿Cuántos quieren ese premio? Yo quiero esa bendición de Dios. Tenemos que vencer. Este es el mensaje número 3. La iglesia de Pérgamo. ¡Wow! ¿Cuántos han recibido bendición a través de este estudio? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y ahora la iglesia de Pérgamo. Hemos aprendido muchas cosas, cosas históricas, cosas espirituales. Hemos recordado algo de historia bíblica, hemos entendido algunos simbolismos de la Biblia y hay cosas muy especiales. Espero que este mensaje haya sido de bendición, porque como usted ve, no son solamente el libro de Apocalipsis, no se trata solamente de simbologías o de cosas, sino que nos muestra allí mensajes claros para su pueblo. Y oremos, vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a orar y vamos a poner delante de ti, delante de Dios, ese mensaje y esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo que tú nos has regalado en tu presencia, este tiempo con tu palabra, este tiempo de estudio bíblico donde estamos aprendiendo y donde sabemos de que hay un mensaje muy espiritual para nosotros. Hoy tú nos dices que tú tienes la espada de doble filo. ¿Y qué tal si tú le dices, Señor, permite que tu espada penetre en lo más profundo de mi mente, que tu espada penetre en lo más profundo de mi corazón, que tu palabra penetre? Dile, Señor, yo no necesito ser entretenido, yo necesito ser transformado. Y te doy gracias porque tu palabra me transforma, me vivifica, me cambia. Gracias, Señor, porque tú nos animas hoy a la firmeza espiritual, a no negar tu nombre, a no negar la fe, a permanecer en la fe a pesar de la oposición espiritual, a pesar de las presiones, a pesar de la cultura, a pesar de todas las estrategias del enemigo por desviarnos. Tú nos animas hoy a ser como la iglesia de Pérgamo, a perseverar. Hoy tú nos animas a corregir de nuestra vida el error de Balaam, el error de los nicolaítas. Tú nos animas hoy a arrepentirnos de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de la avaricia, de la codicia, de la adaptación al mundo. Y te pedimos en el nombre de Jesús, si hay algo de eso en nuestra vida,
perdónanos. Si nos estamos desviando tras el dinero, tras el premio, si hemos dejado de poner los ojos en ti, perdónanos. Señor, si hay inmoralidad sexual, limpia nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, del deseo sexual, de las fantasías que muchas veces vienen a la mente, al corazón. Señor, si hay ídolos en nuestra vida, hoy nos arrepentimos. Queremos que tú tengas el primer lugar en el nombre de Jesús. Y también, Señor, si hay una adaptación al mundo, nos arrepentimos en el nombre de Cristo. Señor, no queremos adaptarnos al mundo. Queremos vivir para ti, Señor. Te damos gracias. Yo oro para que traigas santidad en tu pueblo y que nos ayudes a ser vencedores, que podamos vencer el desamor, la frialdad espiritual, que podamos vencer la tribulación, que podamos vencer la persecución del enemigo, que podamos vencer, Señor, la idolatría, la inmoralidad sexual, la adaptación al mundo, que podamos vencer, Señor, la avaricia, que podamos vencer todo aquello que tú nos estás mostrando a través de este estudio, y oramos que seamos un pueblo con la bendición tuya en el nombre poderoso de Jesús. Extiendo mi mano para pedirte la bendición tuya sobre tu iglesia, todos los que están conectados con nosotros a esta hora de la noche, de diferentes naciones, lugares, ciudades, y los que más adelante verán este mensaje, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por ellos para que tú te glorifiques en sus vidas de una manera sobrenatural y especial. Te damos gracias, Señor. Los que están enfermos, te pido que tú los sanes. Aquellos que están con problemas económicos, oro por provisión, oro por ese maná escondido, oro por ese nuevo nombre, oro por esa transformación, oro por ese cambio en las personas que tú tienes, Señor, conectadas en este momento. Y te damos muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.